ocupado, consideren tanto sus experiencias formativas, quizás en la etapa en que se formaron como profesionales, pero también pueden considerar eh, las experiencias laborales que quizás le hayan tocado que recolectar, producir información. Y junto con eso, si es que pueden responder en el mismo chat, también me gustaría que piensen en que si tuvieran que sistematizar mañana las prácticas, ¿qué harían? ¿Cómo lo harían? Para que vayan de esa manera como pensando eh, eh, y vayamos a cerrar después con esa conversación, de ponernos en el caso aplicado de que tengamos que ir a sistematizar, bueno, con lo que saben, con las cosas que han escuchado o también considerando su propia práctica, bueno, ¿cómo lo harían ustedes? Entonces, eso lo dejo como pregunta ahí de fondo y primero partir por una recapitulación. Eh, Primero, eh, como recordarán bien, la semana pasada vimos una especie de introducción a los procesos de sistematización. Vimos claramente de que una sistematización puede ser muy diferente una de la otra. El tipo de sistematización que nosotros queremos promover en esta instancia, lo acuñamos algo así como una sistematización de experiencia. Y con esto, recordemos, nos referíamos a que no es una cuestión sumamente técnica, pero sí es rigurosa, metódica y que lo pueden hacer sobre todo ustedes, que ustedes son los protagonistas de estas prácticas que de alguna manera encarnan eh, eh, en carne propia ese tipo de práctica y quienes más que ustedes saben mejor lo que hacen. Entonces, en ese sentido, este tipo de sistematización, y acá también otro mensaje fuerte de la sesión pasada, eh, intenta hacer una articulación entre el pasado, el presente y el futuro, es decir, de dónde viene esta práctica, qué práctica estamos haciendo y básicamente cómo lo proyectamos hacia el futuro, cuáles son esas lecciones aprendidas, esos desafíos, esas recomendaciones que vienen de aquí en adelante. Entonces, junto con eso, en esta sesión, teniendo como trasfondo esta introducción al tipo de sistematización que queremos llevar a cabo con ustedes, es que en esta oportunidad vamos a profundizar en algo un poco más específico, que es sobre la producción y análisis de información cualitativa, que es justamente lo que ustedes van a hacer dentro del marco de esta sistematización de sus prácticas pedagógicas. Entonces voy a ir proyectando pantalla. Eh, Aquí está. Ahí. Y vamos a, vamos a compartir completa la pantalla. Me avisan si se ve la primera lámina con un sí o algo por Sí, ahí. señor, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eh, como les comentaba, esta segunda sesión se enmarca en profundizar en la producción de análisis de información cualitativa. Vamos a ver, y por eso también un poco recordando el tipo de preguntas valiosas, pero a la vez muy pertinentes que nos realizaron la semana pasada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer específicamente? ¿Qué tipo de sistematización nosotros les vamos a pedir a ustedes? Esa sistematización, la tercera sesión va a ser clave, porque yo voy a llegar con una propuesta de un instrumento para sistematizar las prácticas, un instrumento que les pueda servir a ustedes, pero yo voy a poner a discutir ese instrumento, es decir, que ustedes puedan opinar, podamos conversar sobre las cosas que les parecen bien, sobre cuestiones que quizás crean que les falta, cuestiones que les sobra, o bien cuestiones que están desordenadas o quizás están mal redactadas las preguntas, que lo podamos conversar en conjunto. Entonces ya en la tercera sesión vamos a entender claramente qué es lo que vamos a ir a hacer, qué es lo que ustedes van a ir a hacer. Y recordemos que va a haber una cuarta sesión
aproximadamente 2 o 3 semanas después, donde tengamos un espacio de intercambio de esta experiencia de sistematización que ustedes mismos, ustedes mismas van a llevar adelante. Entonces, vamos con esta segunda sesión que todavía es un poco de contenido, pero vamos ahí hacia el final de la sesión a entrar un poco en preguntas y me gustaría conocer un poco más de sus opiniones, de sus experiencias previas. Esta sesión va a ser corta, así que les pido ahí mucha atención y un poco de paciencia. No creo que vayamos a superar más allá de las 6 p.m., así que muchas gracias también a todos quienes están presentes. Ahí veo que hay algo así como 40 personas. Y también decirles que esta presentación la podemos compartir. Ahí que podemos compartir también la anterior, que no sé si es que la hemos compartido todavía, pero que podemos compartir de todas maneras estas presentaciones. Entonces, vamos a algo primero. Eh, ¿Por qué es necesario producir información? Que esta es como la pregunta clave, porque claro, se puede hacer análisis, eh, se puede también generar conocimiento a partir de evidencia secundaria, de alguna encuesta o de entrevistas que ya se realizaron. Acá lo importante de producir información es que justamente es un material primario, genuino, y que puede captar lo específico que les sucede a ustedes, lo específico que ustedes están llevando a cabo, que no es posible hacerlo de otra forma si es que no levantamos esa información. De ahí que es muy importante para la sistematización de experiencias producir información primaria, es decir, contenidos eh, eh, que sean ¿cómo se llama? Genuinos, innovadores y que sean originales, esa era la palabra. Entonces, en sus casos, ¿por qué necesitamos conocer esa experiencia tan particular? Porque sabemos que sus experiencias pedagógicas, sus prácticas, ocurren en contextos dinámicos, cambiantes, que son bastante específicos, son desafiantes también, de que ustedes se relacionan día a día con personas, se relacionan con las familias, con las comunidades y por supuesto con sus centros educativos y con estudiantes en el fondo. Entonces son más que, sobre todo experiencias, experiencias humanas. Y que muchas veces damos por supuesto las cosas que nos pasan, damos por supuesto las cosas que hacemos y no las dejamos registradas. Y si no las dejamos registradas, pueden pasar. En cambio, los registros ahí van quedando, los podemos revisitar y como veíamos sesiones pasadas, los podemos compartir, pero sobre todo también los podemos mejorar. Eh, por ello, es que producir información en este caso no es opcional, sino que es una condición necesaria. Nos sirve para reconstruir nuestra experiencia, para evitar estos sesgos de memoria que por momentos podemos tener, pero también para generar conocimiento útil que pueda ser comunicado, que pueda ser transferido, que pueda ser escalado, como les mencionaba recién. Voy a la siguiente lámina. Y bueno, y dentro de esa producción de información, ¿qué aporta el enfoque cualitativo? Y acá parto por el reverso, que no necesariamente eh, que no necesariamente va en contra del enfoque cualitativo, pero claro, el enfoque cuantitativo nos permite responder muchas preguntas también, pero nos permite responder preguntas como en términos de grandes números, nos permite responder preguntas en torno a cuánto está sucediendo ciertos fenómenos o con qué frecuencia, nos permite sacar promedios, entender de alguna manera esa, esa parte más operativa o reducida de ciertos fenómenos, porque digamos, los métodos cuantitativos son muy potentes, permiten llegar a grandes poblaciones, pero nos permite capturar fenómenos, al menos una parte de ciertos fenómenos. Los métodos cualitativos, por el contrario, si bien nuestra
informaciones un poco más específicas, estamos conversando con actores bien puntuales, nos permite profundizar mucho más en los contenidos, en la complejidad que hay detrás de ciertas experiencias. Con los métodos cuantitativos, por supuesto que también, pero tiene también sus limitaciones. Con el método cualitativo podemos atender diferentes cosas de esta experiencia. Recordemos la sesión pasada, podemos conocer percepciones, emociones, cómo se sienten las personas, qué valoraciones tienen del trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, cómo evalúan ese trabajo, qué percepciones tienen de la relación que tienen ustedes con las familias, por ejemplo. Y justamente estos métodos cualitativos nos permiten conversar con distintos actores, en este caso ustedes, con niños, niñas, con las comunidades. Pero también hay una cuestión del tipo de preguntas, como mencionaba antes, que nos permiten hacer los métodos cualitativos, que no se trata de si es que ciertas prácticas se desarrollan o no, que son preguntas que se responden con sí o no, o cuántas prácticas pedagógicas existen que pueden ser un número, sino más bien, como dice ahí, hacerse preguntas con los métodos cualitativos, tales como cómo se desarrolla la práctica pedagógica en estos contextos rurales o remotos, por qué ciertas estrategias funcionan mejor que otras. Es decir, nos invita a una pregunta por los cómo, por los por qué, por los sentidos, por las emociones que están asociadas en estos procesos, en estas experiencias. Vamos a la siguiente. Eh, el enfoque cualitativo es la sistematización de experiencias. Entonces, nos permite reconstruir, recordemos, como lo mencionábamos en la sesión pasada, la experiencia desde las voces de sus protagonistas. Ustedes son los protagonistas, las personas con las que van a conversar, con las cuales desarrollan estas prácticas, también son los protagonistas. Nos permite también identificar aprendizajes, desafíos y recomendaciones, generar un conocimiento situado, transferible y escalable. Todas estas son cosas que vimos en la sesión pasada que son características fundamentales disculpen, de una sistematización. Entonces, en este sentido, eh, como mencionaba al inicio de la sesión de hoy, nos permite hacer una reconstrucción, una articulación de la experiencia que considere el pasado, lo que ha ocurrido, el presente de la experiencia, lo que hacen y también orientar decisiones futuras. ¿Cuál es el error más común? Reducir la sistematización simplemente a indicadores o resultados cuantificables, que justamente es la entrada más sencilla por momentos para los tomadores de decisiones, porque las herramientas cualitativas requieren mucho y son bastante exigentes. Y en ese sentido, sistematizar esta información es un desafío en sí mismo. Voy a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Es un tipo de investigación cualitativa, pero que se enmarca en un enfoque de investigación-acción, porque de alguna manera ustedes eh, no solamente son participantes de este proceso, son protagonistas del proceso, sino que también van a ser los productores de conocimiento a partir de esa experiencia situada. En ese sentido, la investigación-acción se basa en un ciclo continuo entre acción, la práctica pedagógica, y observación, que ahí vamos a ver, bueno, cómo vamos a observar esto, qué técnicas vamos a ocupar, entrevistas, grupos focales, observación de prácticas, reportar sus prácticas, profundizar en ellas. Es un proceso quizás más reflexivo sobre lo que ustedes están haciendo y en ese sentido es a la vez también puede ser un análisis crítico que están haciendo bien a juicio de ustedes o a juicio de las personas con las que hacen este tipo de práctica y cómo la podemos mejorar, ajustes de la práctica. En ese sentido, tanto la observación, la reflexión y la mejora son parte de un proceso de investigación. Y ese es el tema que de alguna manera queremos dejar instalado en este tipo de sesiones.
objetivos que se han planteado, aunque no lo crean. Y en ese sentido, para que respondan los objetivos, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles van a ser esos ejes, esos aspectos de interés que vamos a investigar. O si se quiere, en un lenguaje un poco más técnico, cuáles van a ser esas técnicas, esos, digo, disculpen, esos ámbitos de análisis, esos ámbitos de indagación. Y esos ámbitos de indagación muchas veces vienen de nuestros objetivos específicos. Entonces, así como vamos estructurando y vamos haciendo un proceso de investigación sistemático, riguroso, que responda claramente a los objetivos que nos hemos puesto. Y también el diseño tiene que estar, el diseño de todo el instrumento tiene que estar en función de nuestra audiencia. Más que nuestra audiencia, a quién se lo queremos aplicar en concreto. No vamos a hacer una pregunta excesivamente técnica si es que nuestra intención es conversar con los estudiantes, por ejemplo. Pero sí sabemos que necesitamos hacerle ciertas preguntas al director, por ejemplo, donde sí que podemos hacer preguntas un poco más sofisticadas, que tengan una mirada quizá institucional, pero los estudiantes, esto sigo con ejemplos, necesitamos hacerle preguntas quizás más sobre cómo aprende o cómo evalúa la enseñanza que está recibiendo. Preguntas más aterrizadas a la experiencia que el estudiante vive. Y en ese sentido es que el diseño del instrumento tiene que estar en función también del tipo de actor que va a responder. Y en ese sentido es que desde las investigaciones que hacemos normalmente, es que eh, cuando diseñamos un instrumento y lo queremos diseminar con distintos tipos de actores, no hacemos un solo instrumento. Hacemos tres, cuatro, dependiendo del tipo de actor que va a responder. Y por supuesto pueden haber preguntas comunes. Y esas preguntas comunes nos permite triangular, nos permite comparar, bueno, qué respondió el estudiante y qué respondió el docente. Por ejemplo, el docente sigo con el ejemplo, cree que lo hizo bien, pero quizá el estudiante evalúa que el docente no lo hizo tan bien, por ejemplo. Entonces eso nos permite hacer contrastes, pero también buscar complementariedades. Quizás lo que pretende, por ejemplo, enseñar el docente, el estudiante lo está captando completamente. Eso sería un hallazgo. Eh, También necesitamos considerar que para diseñar un instrumento, eh, no se trata de crear un instrumento rígido, no se trata, sino más bien una guía, una guía, una guía que nos permita orientar la conversación, que nos permita orientar la observación. ¿Y a esto a qué me refiero? Que también es una cuestión que normalmente es un error que cometemos muchos desde el mundo de la investigación, que es hacer un diseño, una pauta, por ejemplo, de preguntas, donde eh, hacemos una infinita cantidad de preguntas. Y esa infinita cantidad de preguntas, primero, hay muchas preguntas que probablemente se repiten o que son redundantes. Si es que hacemos excesivas preguntas, vamos a marear, a, a- a- vamos a hacer que se transforme en un diálogo pregunta-respuesta cuando en realidad queremos profundizar en las conversaciones. En ese sentido, cuando hacemos una pregunta, tenemos que contrapreguntar muchas veces. Acá, como dice la lámina, eh, eh, este tipo de, como un ejemplo de pregunta de profundización es, bueno, nos dice que está, por ejemplo, a disgusto con cómo está aprendiendo. Y bueno, le tenemos que preguntar si es que nos puede dar un ejemplo o qué ocurrió en esa situación. En ese sentido, hacer una inclusión excesiva de preguntas no nos permite generar una conversación más fluida, más cotidiana con los entrevistados. Pero también un error muy común era preguntas cerradas. Acá, como mencionaba antes, al inicio de las primeras láminas, las preguntas cerradas son más bien del estilo de una investigación cuantitativa, donde necesitamos de alguna manera encasillar en torno a ciertas alternativas a las personas. Acá necesitamos hacer preguntas abiertas, preguntas que nos permitan que la persona con la que estamos conversando se explaye,
que profundice, que cuente todo eso, esos detalles que nos van a permitir eh, ganar en riqueza de información. Un ejemplo claro, no se trata de decir si es que cree que está, eh, preguntar de si es que considera que está aprendiendo, sino cómo está aprendiendo. ¿Qué es, qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué es lo que más le gusta de lo que ha aprendido? Qué es lo que cree que menos le ha gustado? ¿Por qué no le ha gustado? Ese son el tipo de preguntas abiertas que nos permiten profundizar y que son el aporte de la investigación cualitativa. Pero también, y acá conectar con que tenemos que tener muy claro con quiénes estamos conversando. Necesitamos por momentos un lenguaje claro y que no sea técnico, no sea técnico, por lo general que no sea técnico. Eh, Vamos a seguir a la próxima lámina. Eh, ya. ¿Cuál es si se quiere, si es que lo podemos resumir, una estructura básica de un instrumento cualitativo? Primero, el instrumento tiene que tener una parte introductoria, donde nosotros demos directrices para la conversación y que podamos generar un clima de confianza. Es fundamental que eh, eh, dentro de la teoría de la investigación cualitativa, generar confianza es un aspecto fundamental para tener eh, buenos resultados de de levantamiento de la información. Sin confianza, las personas no van a querer conversar con nosotros o no van a querer decirlo todo o se van a acotar a responder de forma muy mecánica o de forma muy sucinta, muy acotada, si se quiere. Necesitamos generar esa confianza para que las personas se explayen. Y para eso, las primeras palabras, el inicio de la conversación es fundamental. Pero también necesitamos tener una, eh, una guía de preguntas que esté claramente estructurada por estos ámbitos de indagación que mencionaba antes, porque justamente eso va ordenando la conversación, pero lo va ordenando no de cualquier manera, tiene que tener un ordenamiento lógico, como si fuera una conversación real. Es decir, yo no le voy a preguntar eh, como no voy a hacer como primera pregunta de si se siente triste, por ejemplo. No, primero tengo que preguntar qué es lo que le pasa, eh, eh, qué es lo que ha hecho, pero preguntar cosas que tienen, porque justamente una conversación, para cualquier tipo de conversación necesito hacer preguntas previas que sean más generales, preguntas previas que nos permitan abrir la conversación, preguntas previas que sean lo suficientemente eh, eh, poco intrusivas, es una palabra un poco compleja, intrusivas, pero que sean lo suficientemente accesibles para que cualquier persona nos pueda contestar independientemente de si nos tiene confianza o no. Y dejar para preguntas hacia el final las preguntas difíciles, las preguntas donde necesitamos que nos cuenten todo, que nos cuenten de alguna manera lo que realmente piensan, la verdad. O si se quiere, preguntas un poco más complicadas que necesitan de cierta confianza para que nos puedan responder. Pues de lo contrario, no lo van a hacer. O nos van a decir otra cosa y probablemente por condescendencia. Eh, pero también cuando tenemos preguntas, nosotros tenemos que ir con un listado de preguntas preparadas. También necesitamos preguntas de alguna manera que nos permitan continuar la conversación si es que fallan o si es que no están funcionando lo suficientemente bien. Y en ese sentido necesitamos preguntas alternativas muchas veces. Puede que vamos con una pregunta, pero que la pregunta no funcione, no se entienda. Necesitamos una pregunta alternativa que quizás diga lo mismo, pero con sinónimo. Pero también necesitamos preguntas gatilladoras, preguntas que nos permitan abrir conversaciones. Si es que las personas con las que estamos conversando se queda callada o está muy tímida, tener una pregunta que motive, que llame a la conversación. Y como les mencionaba también en una lámina anterior, necesitamos también preguntas para profundizar. Es decir,
Si bien nosotros buscamos que sea una conversación cotidiana, una conversación tranquila, que sea de lo más, eh, sí, de lo más cotidiana posible, necesitamos ir muy preparados, muy preparadas. Y en ese sentido, incluso tenemos que preparar las preguntas que nos van a permitir profundizar en la conversación, de alguna manera anticipando eventualmente hacia dónde va a ir la conversación. Las preguntas de profundización de alguna manera se anticipan a esos escenarios. También, eh, normalmente un instrumento cualitativo incluye apuntes sobre ámbitos a los que hay que atender. Cuando estamos conversando, cuando las personas profundizan en sus respuestas, hay ciertos ámbitos que sí o sí queremos tocar, sí o sí queremos información. Entonces estos apuntes nos permiten decir, ah, bueno, ya me comentó de esta cosa, ya conversamos sobre esta otra, ya vimos más o menos qué es lo que piensan sobre aquello, pero me falta el cuarto punto que atender. Entonces ahí me permita, como un estilo de ayuda de memoria, preguntar sobre aquello que falta. Y las conversaciones, por supuesto, cierran con palabras finales, pedir si acaso les gustaría decir algo más, agradecer, por supuesto, por haber accedido a la conversación y también dejar abierto la oportunidad a que pueda hacer alguna acotación, alguna pregunta de vuelta y si es que quiere conocer, por ejemplo, los resultados de lo que ustedes están haciendo, dejar la puerta abierta también, de alguna manera retribuyendo. Y ayuda que nos están haciendo de acceder a haber conversado con nosotros. Bueno, nosotros les retribuimos con los resultados muchas veces, comentándoles sobre qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hacia dónde va esto, y poder quizás compartir el resultado de sus propias experiencias sistematizando. Dejar esa puerta abierta es muy importante en forma de retribución. Pero también, y esto es un aspecto no de la estructura, pero sí del proceso, es que considerar que el diseño de un instrumento tiene que pasar por muchas versiones necesariamente. Acá voy a llegar con una versión, pero por supuesto que la primera versión jamás es la versión definitiva. Y también hay hay una cuestión no menor de que en lo posible de que el diseño de los instrumentos sea también un proceso colectivo, de que podamos conocer las opiniones de más personas, que lo podamos poner a prueba y que en este caso lo podamos poner a prueba con ustedes, que ustedes saben más que yo sobre lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, es que el proceso de trabajo siempre es muy iterativo, es colectivo, que hay muchas versiones que pasan de por medio hasta llegar al producto final. Y en ese sentido, de ponerlo a prueba, es que muchas veces, acá no necesariamente se hace siempre, pero eh, el instrumento puede mutar mucho una vez que se aplica. Se puede hacer una prueba piloto, es decir, quizás aplicar este instrumento a un compañero o alguna compañera de ustedes y ponerlo a prueba, decir, bueno, esto funciona o no funciona. Las preguntas están bien hechas, se entienden o no se entienden. Quizás esta pregunta no va acá, sino que va más abajo. O esta pregunta puede ser redundante o está repetida con esta otra. Y eso solamente lo sabemos muchas veces cuando aplicamos el instrumento. Lo podemos aplicar de manera ficticia o lo podemos dar la última iteración cuando lo aplicamos de forma real. Ahí nos damos cuenta con efectivamente con la persona que queremos conversar de que es probable que tengamos que hacer cambios a nuestro instrumento. Eso es parte del proceso, si se quiere, recursivo o de la complejidad de los métodos cualitativos, que un instrumento, el análisis, nunca está suficientemente finalizado, sino que uno puede volver hacia atrás, puede volver a revisitar lo que ha hecho, a reformularlo y a volver a hacerlo. En ese sentido es
algo recursivo y es parte de la riqueza, de la complejidad de los métodos cualitativos. Ahora, y acá también a considerar como algo importante, tenemos el instrumento, diseñamos el instrumento, pero ¿a quién se lo aplicamos? Eso es también una pregunta fundamental que tienen que hacerse. ¿Y a quién se lo aplicamos? No es al azar, sino que tiene que tener una intención. Tiene que tener la intención de que nos permita responder nuestro objetivo. Tiene que haber una estrategia. Es decir, no se trata de aplicar el instrumento a la primera persona que nos encontramos, sino que tiene que haber ciertos criterios que nos permitan seleccionar a esa persona. En ese sentido, podemos quizás seleccionar actores ahí, como dice la lámina, que tengan una experiencia relevante que ustedes quieran destacar, o quizás entrevistar o hacer un grupo focal con ciertos tipos de personas que permitan capturar una diversidad de experiencias o una diversidad de situaciones. También puede quizás que vayamos a seleccionar a un tipo de persona que nos permita comprender distintos aspectos de esa experiencia. Por ejemplo, si es que estamos estudiando sus prácticas pedagógicas, puede que las familias nos puedan contar una cosa clave, pero también los estudiantes otra cosa. En ese sentido, tenemos que ser muy estratégicos sobre qué queremos saber sobre, sobre nuestro tema objeto de estudio. Acá esto es simplemente una lámina que muestra distintas estrategias para seleccionar nuestros casos. No voy a profundizar mucho, pero un poco ahí yendo simplemente a los titulares. Podemos seleccionar casos, ahí se dice como extremos o desviados, que simplemente refiere a casos atípicos, que son extraños, pero que quizás a nosotros nos interesa mucho destacar, porque de alguna manera puede que no nos interese el caso más común, el caso más típico, sino un caso bien particular y destacar esa experiencia porque quizás es bonita, quizás porque es una experiencia que tuvo resultados muy distintos al resto, etcétera. O seleccionar casos por máxima variación, que es lo que les señalaba antes, de quizás necesitamos casos muy diversos, necesitamos casos con un estudiante, dando un ejemplo, un estudiante que tiene 10 años un caso, pero otro caso muy distinto es un estudiante que tiene 5 años, pero otro muy distinto quizás sea un caso de un estudiante de un sector rural muy alejado que tiene ciertas carencias muy específica. Y en ese sentido, la máxima variación nos permite ir a capturar diversas experiencias. También pueden ser casos críticos o paradigmáticos, que sean especiales, etcétera. Eso lo pueden quizás revisar en el PPT más adelante después, para que vayamos avanzando. Eh, la implementación del instrumento. La implementación del instrumento también es muy importante. Digamos que aspectos clave, esto un poco lo mencionaba antes, generar un ambiente de confianza. Eso es clave porque, como les mencionaba, nos permite abrir la conversación, nos permite que efectivamente nos respondan aquello que realmente creen y no, por el contrario, lo que no ir a buscar lo que queremos escuchar. Eh, Eh, También necesitamos escuchar activamente, es decir, no hacer preguntas excesivas, no interrumpir, pero sí estar muy interesado en las cosas que nos están conversando. Por ejemplo, asentir con la cabeza o hacer una contrapregunta o que nos dé un ejemplo. Hay cuestiones claves que nos permite guiar la conversación, que nos permite extender la conversación y que permite generar un contexto favorable para poder profundizar. Eh, También, y acá es una cuestión importante la implementación, necesitamos dejar registros de de esta información y registros rigurosos. Esto sea tomar notas, recordemos, la memoria falla,
o grabar estas conversaciones, idealmente transcribirlas a partir de ello. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque muchas veces se hacen investigaciones donde el investigador o investigadora va a conversar con muchos actores, pero no toma notas o no graba. Y en ese sentido se pierde muchísima información si es que no dejamos un registro muy riguroso, muy exhaustivo de estas conversaciones que estamos teniendo. Idealmente, acá vamos a ver cómo lo hacemos, pero no necesariamente lo van a tener que hacer. El ideal es grabar y transcribir esas conversaciones. Y con el texto transcrito, nosotros vamos a analizar esa información y no nos perdemos nada. Solamente ese es de alguna manera el camino que a mi juicio, es el más correcto el momento de que producimos información cualitativa. Ahora, análisis de información cualitativa, que esto también de alguna manera lo van a hacer ustedes. El análisis cualitativo consiste básicamente en tres cosas. En organizar la información, y con organizar la información me refiero a que tengamos muy claro cuáles son esas dimensiones de análisis y de hacerlo de forma ordenada justamente. Necesitamos también identificar patrones, identificar tendencias, temas relevantes que emergen de las conversaciones o también de cómo son esas relaciones que plantean entre distintos actores o personas. Pero también necesitamos interpretar por momentos. Hay cuestiones que no están explícitas. Por supuesto que tiene que haber un aspecto descriptivo, pero pueden también haber interpretaciones sobre cierto tipo de, de, de en torno a las conversaciones, pueden haber ciertos tipos de significados que están implícitos y sobre los cuales nosotros podemos indagar y profundizar. Es decir, no se trata solamente de ordenar la información, sino de construir sentido. Y con construir sentido me refiero a que cuando acá voy directo a la siguiente lámina. Cuando de construir sentido nos referimos a que cuando analizamos ya tenemos que estar anticipando la escritura. Y la escritura no se trata simplemente de hacer una transcripción de las cosas que encontramos, sino que tiene que tener un sentido, un orden, aquello que estamos analizando y después posteriormente redactando. Y ese sentido es que tenga una suerte de narrativa, que tenga una estructura. Bueno, necesito primero decir esto y por lo tanto después necesito decir esto otro y por consecuencia también puedo finalizar aquello que estoy redactando con esto otro. Acá un ejemplo quizás muy concreto. Se puede ordenar desde las causas a las consecuencias. Se puede ordenar desde el pasado, presente, futuro también. Se puede ordenar por ámbitos o de indagación, desde los más generales a los más particulares, etcétera. En ese sentido tiene que tener una narrativa, que tienen que tener ordenados los resultados. Pero también, y no menos importante de cara a la escritura, tenemos que ser capaces de destacar esos hallazgos principales. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son las cosas las ideas, fuerzas que quiero comunicar? Y esto lo menciono porque no es fácil, no es fácil. Generalmente cuando escribimos, no queda claramente cuál es la hipótesis principal que estoy discutiendo, o no queda claramente cuál es el hallazgo que más me importa, como en este proceso de investigación, que más me importa destacar. En ese sentido, por ejemplo, estrategias como dejarlo al inicio del párrafo el hallazgo y después que el resto del párrafo sea un detalle de ese hallazgo. Puede ser una estrategia para destacar los mensajes, pero también un lenguaje muy simple y atractivo nos permite destacar mensajes, que sea el hallazgo que esté en una línea o que esté en máximo dos líneas.
y que sea atractivo, que busque una redacción que llame la atención. Nos permite de alguna manera poder destacar aquello que queremos relevar. Y la, por supuesto, la escritura, y esto también como sugerencia, tiene que tener un lenguaje formal, por supuesto, tiene que estar en tercera persona. Si bien ustedes son los que escriben, el análisis, eh, para el análisis, para la escritura se tiene que abstraer como observadores como observadores de sus propias prácticas y que sea una escritura simple. No necesitamos tecnicismo y con una escritura simple también nos referimos a no tener complejos con que la introducción se llame introducción, no tener complejos que cuando queremos redactar los objetivos pongamos un subtítulo que diga objetivos, no tener complejos tampoco con decir, bueno, acá están los desafíos. ¿Qué título le pongo? Título desafíos. La escritura simple y porque no necesitamos ser muy técnicos, no necesitamos ser extremadamente complejos porque en realidad nuestro objetivo nuestro objetivo es que nuestros lectores, la audiencia, nos entiendan. Y mientras más claro, más simple, más concreto, mucho mejor. Eh, y para la escritura, por supuesto, como les mencionaba, tenemos que tener muy claro cuáles son esos hallazgos más relevantes. Tenemos que ser capaces de que esos hallazgos poder explicarlos, detallarlos, sustentarlo con lo que encontramos. Y acá podemos poner quizás citas textuales. Esto siempre suponiendo de que transcribimos esa conversación. Podemos poner una cita textual, quizás de alguna conversación que tuvimos con una familia, para poder ilustrar ese hallazgo que encontramos. Y también tenemos que interpretarlo, pero en función de nuestros objetivos, nuestros ámbitos de indagación, nuestra, eh, nuestros hallazgos tienen que estar en articulación permanente, no desviarnos de aquello que queremos, aquello que estamos buscando con este proceso de investigación. Voy a la siguiente y ya vamos terminando. Consideraciones éticas, que acá ya creo que estamos, si no me equivoco, en la última lámina, de que todo proceso de información, de producción de información, tenemos que tener un consentimiento informado. Eso también lo podemos trabajar. Cuando trabajamos, cuando conversamos con alguna persona, necesitamos decirle claramente qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuánto dura la conversación, por ejemplo, asegurar que sus datos van a ser confidenciales, que no vamos a exponer sus nombres, no los vamos a poner en aprietos. Es decir, este consentimiento informado también permite generar un clima de confianza donde las personas puedan decir exactamente lo que piensan y lo que sienten y cómo evalúan aquello sobre lo que estamos conversando. Asegurar en ese sentido la confidencialidad, de que vamos a hacer un uso responsable de esa información, por ejemplo, de que va a ser solamente para fines eh, de investigación, de que no los vamos a publicar como una noticia o no los vamos a publicar en redes sociales, lo que nos digan estas conversaciones, eso es importante, dar esa garantía. Y para dar esas garantías, cuando escribimos, cuando analizamos, prácticas, buenas prácticas son omitir nombres, omitir datos que hagan identificable a las personas con las que conversamos y también garantizar que el proceso, las conversaciones, eviten prejuicios de parte nuestra hacia ellos, que seamos respetuosos, de que los escuchemos y de que seamos capaces de alguna manera a mantener nuestra posición como, como productores de conocimiento. Eh, eso, a ver, acá voy a dejar de compartir. Eso sería la presentación que tenía preparada para hoy. Ah, mira, estamos súper bien en el tiempo. Una,
Bueno, adelante, acá estoy leyendo los comentarios. Ah, bueno, buenísimo. No había visto los, las cosas en el chat. Acá nos dice eh, Omaira que ha utilizado bitácoras a través de la escucha activa, la observación directa y la evidencia de cada experiencia, es justamente lo que le ayudó a ella a realizar la bitácora. Ah, eso lo dice Adriana. Acá Mabel dice, bueno, que lo que ha hecho, lo que haría ahora, sí, lo que haría sería tener diarios de campo, fotos, dejar registros audiovisuales, hacer planeaciones, trabajo de los estudiantes. Acá Mauren también nos dice de que lo haría por medio de formatos de observación, de bitácora, diario de campo, también cuestiones de registro audiovisuales, carteleras. Acá técnicas utilizadas, que nos dice Sandra, observación participante, aquí nuevamente un diario de campo. Básicamente el diario de campo, un poco a eso me refería con el tema de etnografía, que no estoy seguro si es que yo creo que sí, es un concepto que se usa, pero no es tan común. Lista de cotejo, sí, no, nos dice Sandra, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, grupos focales, portafolio de evidencia. Eh, Acá Esperanza también nos comenta que en una ocasión utilizó etnografía social con un grupo de docentes del municipio de Florida sobre implicancias del conflicto armado en la escuela. Eh, Adriana nos dice que después de la focalización que se realiza, se hace la caracterización. Dentro de la experiencia se realiza una cartografía sobre el entorno social de la vereda o corregimiento. Eh, una, bueno, muchas gracias también por la respuesta ahí en el chat. Veo que algunas personas han tenido la oportunidad de aplicar algún instrumento o ya tienen algunas ideas sobre cómo podrían encarar la sistematización si es que fuera mañana. Pero en ese sentido, eh, me gustaría, si poder abrir la conversación, si es que hay alguna pregunta, primero, eh, alguna pregunta que les gustaría hacerme, quizá, ya que estamos, eh, ya que finalizó la presentación, alguna duda con la que se hayan quedado sobre los contenidos, algo que les llamó la atención, quizás alguna cuestión que no entendieron del todo, que gustaría o que les gustaría si es que yo pudiera profundizar un poco más. No sé, adelante, abierto el micrófono para eso. Y también recuerden ahí registrarse en el link que dice Esperanza para registrar su asistencia. Buenas tardes, Matías. Mi nombre es Zulia Adriana Pazmarín. Soy Buenas de tardes. Florida Valle. Pues yo la que escribí como Adriana, todas esas, digamos, esas bases que nosotros utilizamos es lo que nos va a ayudar para hacer la sistematización que ustedes dicen, porque nosotros la utilizamos desde la estrategia. Nosotros primero focalizamos, caracterizamos, entonces tenemos ese contacto directo con la familia y con el cuidador, donde se realizan pues varias preguntas que tú hablabas de la entrevista y entonces ahí pues la caracterización es nosotros llamamos un formato donde le preguntamos a la familia, al cuidador, con quién vive el niño, cuántos vive, dónde duerme el niño, con quién duerme el niño. Entonces, eso es una entrevista, me parece pues a mí en este concepto. Después, digamos, dentro de cuando hacemos la caracterización, ya nos vamos a una experiencia que es la cartografía para, mira, digamos, si el niño pues y la familia tienen ese concepto de que, digamos, qué red de apoyo tienen ellos dentro de la vereda, dentro del corregimiento. Entonces, eso nos ayuda a nosotros la observación,
la escucha activa, cuando estamos realizando todo tipo de experiencia con ellos, nos ayuda a realizar ya lo último, la bitácora. Y tenemos, pues por lo menos yo organizo por un perfil del niño, un perfil donde Julanito le gusta más, digamos, las rondas rítmicas. Entonces, yo ya sé que yo puedo entrar por medio de las rondas rítmicas con él. Entonces, eso me ayuda a mí a hacer eso y a crear las necesidades de cada niño para hacer una planeación. Perfecto, Gracias. muy interesante. Sí, justamente ese tipo de cosas quería también que si me pueden compartir esas experiencias, eso que hacen ustedes mismos, ustedes mismas para poder acercarse a, a- a estos estudiantes, que permitan también, como bien mencionaba Adriana, que sean un insumo para, para, para su labor. Eh, y claro, como comentaba Adriana, eh, eh, ese primer acercamiento, que es una especie de entrevista de caracterización, es una entrevista bien estructurada. Y más bien la, la bitácora que Adriana eh, nos contaba, es el tipo de sistematización un poco que buscamos, que es ir a profundizar en esa experiencia, en que no encasillar en torno a respuestas. eh, a respuestas cerradas, a aquello que queremos ir a conocer, a sistematizar, sino más bien hacer preguntas abiertas que nos permitan profundizar en esa riqueza de las experiencias. Y con preguntas fundamentales que nos permitan, como por ejemplo en el caso de Adriana, mejorar nuestras prácticas, pero también preguntas fundamentales que nos permitan profundizar en cómo están siendo recepcionados esos aprendizajes. ¿Cómo ven a las familias? ¿Cómo ven las familias ese involucramiento que ustedes tienen con los estudiantes? ¿Cómo lo conciben? ¿Lo valoran como positivo? ¿En qué sentido lo valoran como positivo? ¿Qué cosas creen las familias que quizás se podría mejorar? Cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, y estas conversaciones me ayudan mucho de cara a la sesión que vamos a tener la próxima semana a proponer un instrumento que quizás ese instrumento tenga este tipo de preguntas, este tipo de conversaciones que ustedes van a generar y a partir de eso generar un- una, que ustedes puedan realizar su sistematización. Como les mencionaba, eh, va a haber una producción de información en paralelo a lo que ustedes hagan. Esta producción de información va a ser vía encuestas que ustedes van a responder, pero yo creo que ustedes tienen una oportunidad muy valiosa para poder complementar y fortalecer esta sistematización más amplia, que es poder conversar con las personas. Es decir, una cosa que va a ser quizá la encuesta, lo que ustedes nos puedan comentar, pero ustedes idealmente van a poder conversar con las familias, con los estudiantes, poder dejar registro de eso y que sea un insumo, que sea un registro de su práctica, más allá de la práctica pedagógica y su descripción, más allá de cómo están enseñando, sino una conversación de cómo ven esos procesos de enseñanza las familias, los estudiantes. En ese sentido, yo creo que puede ser valioso lo que el tipo de sistematización que nos pueden aportar cada uno de ustedes, cada una de ustedes. No sé si es que hay alguien más que le gustaría conversar. ¿Hay esperanza? Sí, no. Matías, un paréntesis, Zule y Adriana es la maestra que va en el caballo en el video que usted Ah, vio esta semana, perfecto, para sí, lo que vi. vea lo valiente que es. ¿En serio? Él está ahí en el grupo. Y me lo compartieron, me lo compartieron. Bueno, Lo buenísimo. que es más se ve es una hora a caballo, una hora llegando a la vereda y después me espera, como le dicen ellos, la bestia. Entonces allá me espera la bestia para montarme una hora para subir y una hora para bajar. Increíble.
Bueno, no, también tengo tengo al menos dos preguntas. Veamos si es que alguna funciona. Eh, eh, Muy en línea al tipo de experiencia que nos contaba Adriana. Si ustedes tuvieran que sistematizar mañana, ¿qué harían? ¿Cómo lo harían? Y si se quiere conectar también con la segunda pregunta, que también puede ser ahí para que lo piensen, ¿qué preguntas harían? ¿Qué preguntas ustedes consideran que son clave para poder sistematizar sus prácticas pedagógicas? Yo he dado varios ejemplos, pero si ustedes piensan que hay alguna pregunta importante que les gustaría hacer y que les gustaría que quedara registrada sobre aquello que hacen, alguna pregunta relevante y a quién, quizá una pregunta relevante que les gustaría hacer a las familias, alguna pregunta relevante que les gustaría hacer a los estudiantes, y si es que hay alguien Ma- que le gustaría compartir. Ya. Matías, pues con ¿Sí? esta experiencia, pues yo, eh, digamos, también he ido a otros sitios también muy lejanos. Entonces yo le preguntaba, pues una de las sistematizaciones pues, que se puede hacer es a través del video de cómo es el recorrido que yo hago desde la sede que pertenezco hasta llegar hasta la casa del niño. Mi pregunta le haría yo le hice a la familia, eh, o sea, primero lo que dije fue, ¿por qué tan lejos? ¿Cómo hacen, Dios mío? ¿Cómo hacen? Si me dice, ella me decía que son una hora en Bestia y si es caminando me demoraría 2 horas a llegar al sitio. Entonces, o sea, el niño tiene 4 años, entonces, ¿cómo hacen para, digamos, llegar? Gracias a Dios hay energía, tienen pues comunicación con internet y todo eso. Entonces yo le decía, ¿cómo hace? ¿Cómo están haciendo hasta el momento eh, con el niño como para tener esas prácticas pedagógicas? Pues no les hablé como teórico, sino como para que el niño interactuara con otros niños, porque es que es la importancia de interactuar el niño con otros niños. Entonces, ¿cómo hace para que el niño pues no se vuelva egocéntrico? Porque pues ellos, el apego a la mamá, que no se quiere pues digamos desprender de ellos, porque todo el tiempo él es con ellos, con los adultos, con su papá, su mamá y sus hermanos. Entonces, pues digamos, y que por qué, digamos, después de un año se decidieron a buscarme. Si yo iba a la vereda más cercana que queda 1 hora, y decía que no, pues que no sabían, digamos, cómo hallarme, cómo decirme, cómo preguntar si podía o no podía yo ir hasta allá porque ellos decían que no, que pronto yo le iba a decir que no, por la lejanía. Entonces, es como la duda de ellos también de que el gobierno, de pronto, ellos se sienten como abandonados porque por la lejanía, porque pues allá no, me decía que hace poquito fueron los del hospital. Entonces, el entorno salud ya llega ya. Imagínense, después de tantos años, ya llega. Entonces, ellos se asombran de que ya está llegando educación para su hijo. Entonces, son esas dudas y esas incógnitas que yo tengo y que tienen los padres de familia. Entonces, eso me ayuda a mí a estos espacios a dar esta experiencia de cómo podemos, digamos, ayudar a esta familia, porque ellos, el medio de transporte de ellos es las bestias, para poder llegar cada 8 días, llevar sus alimentos. Ellos venden, ellos cultivan allá. Su mamá, yo le decía que para llevarlo hasta cuando cumpla la edad, para llevarlo a la sede más cercana, pero la señora me decía, es que yo soy discapacitada. Ya
ya tuvo un accidente precisamente por las carreteras y ella no tiene un piecito. Entonces yo le dije, no, tranquila, que yo le puedo atender al niño hasta los 6 años. Entonces ya digamos queda como un fresquito. Entonces esto me ayuda como digamos también a mis prácticas pedagógicas, digamos, cómo llegar a la familia, cómo ayudarla con sus pautas de crianza, cómo ayudar al niño a tener esa experiencia a través de las actividades rectoras, a que el color verde, a fortalecer, digamos, el pensamiento crítico, el artístico, eh, el creativo, que a través de todo fortalecerle mucho el pensamiento y esa emoción que le dio al niño sin yo interactuar todavía con el niño y saber que una persona ajena a su familia llegó a enseñarle. Entonces, todo Perfecto, eso va para mí, para mi observación, mi escucha, todo yo le escuchaba, y eso me ayuda a mi bitácora y a mí cuando me toque pues sistematizar, porque yo lo hago, pues por eso hago digamos, lo de la planeación. perfecto. Matías, hay otra mano levantada de Sí, Sandra sí, Milena. voy hacia allá. Muy breve con lo que decía Adriana. Yo creo que la primera pregunta que hace es ¿por qué tan lejos? Es una pregunta clave. Es la pregunta quizás de entrada muchas veces, porque genera esa confianza. O sea, es una pregunta interesante que obviamente eh, van a querer responder y permite generar esa buena onda. Eh, no sé si que buena onda es una palabra o un chilenismo, no tengo idea. Adelante, Sandra. Buenas tardes, cordial saludo. Buenas tardes. Te escuchamos un poco bajo, pero te alcanzo a escuchar. Bueno, muy significativo el aporte de la compañera. Yo preguntaría acerca de qué los hace sentir orgullosos de habitar ese lugar y qué se les dificulta al ellos vivir allá. El objetivo sería identificar las fortalezas de la comunidad y esos desafíos reales de la cotidianidad. Nosotros de primera mano ya conocemos que el transporte, la falta de servicios, agua potable no hay. Hay niños que se enferman, tienen problemas gastrointestinales. Se me lengua la trabó. Pero aparte de eso, hay otros desafíos que no se mencionan, que no los palpamos, no son evidentes y debemos conocerlos y llevarlos a como a esa luz, visibilizarlos. Eso en cuanto a la distancia. A mí me gustaría enfocarme también en la historia y la identidad. ¿Cómo era ese lugar cuando ellos llegaron? Cuando se establece esa comunicación, se evidencia que varios de ellos han llegado y no han comprado el territorio, lo que dicen esta finca. Ellos me dicen, no, profe, yo llegué aquí y empecé a echar machete. No sé si usted entiende ese término que ellos utilizan. O sea, de aquí hasta allá donde está aquel árbol es mío. Y de este árbol o esta palma hasta allá es de mi hermano. Ellos empezaron a tumbar. Antes de salir a vacaciones, una familia me dijo, profe, en Semana Santa no voy a estar. Y yo le dije que no, nos hicimos a una finca y vamos tumbando no sé cuántas hectáreas con X cantidad de trabajadores y eso ya es nuestro. Yo, bueno. Entonces, esa parte de la identidad, ¿cómo era eso cuando llegaron pequeños? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué les facilita ahora la calidad de vida como entre comillas? Otra parte fundamental que considero al iniciar la sistematización sería cuando a ellos se les presenta una situación, ¿a quién acuden? ¿Quién es esa familia, ese apoyo, esa red que tienen, aparte del hermano, de la tía? Para realizar un mapeo
y que ellos de pronto lo tengan ahí o en esa sistematización sería importante y realizar unas sugerencias, o sea, irnos un poco más allá, realmente conocer el territorio. Vamos, pero esporádicamente, una vez por semana, quizás el tiempo es muy corto y no nos permite avanzar en el objetivo. Gracias. El objetivo que presiento en estas 2 veces, que es lo que está buscando realmente la sistematización. Gracias. Perfecto. Gracias, Sandra. Bueno, yo creo que las preguntas que ustedes hacen son infinitamente mejores que los ejemplos que he dado en la sesión pasada y en esta. Así que está súper bien ahí. Un ejemplo de buena onda es chévere. Me puse a buscar si es que se entendía buena onda y creo que no. Eh, no sé si es que alguien más quiere dar su opinión sobre su experiencia, qué preguntas ustedes creen que serían claves, fundamentales para poder hacer en esta sesión. Ahí abierto también el micrófono. Eh, Quizás alguien de las personas que escribieron por el chat, ahí estuvo Maureen, estuvo Mabel también, o Mayra, Yasmín. No sé si es que alguien quiere comentar, o si es que también Esperanza quiere profundizar un poco en la pregunta que nos hizo por el chat. No, sí, Matías, está relacionado con lo que han hablado las dos maestras. Em, es que la vida rural es otra, ¿no? Otra que no conocemos. Sí, los que vivimos en las ciudades o en las cabeceras de los municipios no sabemos lo que pasa allá, ¿no? No, no es solo lo lejos, no es solo la hora en caballo, sino que son una cantidad de situaciones que viven y que vive la maestra cuando llega a un hogar, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, lo que las familias rurales piensan sobre cómo se educa un niño de primera infancia, menor de 6 años, ¿sí? Para muchos ha sido novedoso porque, como decía Zule y Adriana, es la primera vez que llega el Estado a esos sitios. Ahora está llegando con brigadas de salud y ahora también con docentes itinerantes, ¿no? Entonces, ¿qué significa para las familias eso, no? Cómo creen ellos cómo crían ellos a sus hijos de menores, ¿no? Para mí esa es como una interrogante que he tenido. Y no, muy interesante escucharlas a ellas, definitivamente. Gracias, Matías, y muy interesante también su presentación. A mí me ha gustado mucho, muy clara, de una manera, le llega muy fácil, y yo sé que el resultado de todo esto va a ser muy, muy, muy bonito. Muchas gracias, Esperanza. Sí, la idea de estas presentaciones es, aquí nadie es experto, tampoco yo, en ningún sentido, pero sí, acá estamos conversando porque me ha tocado la experiencia de hacerlo antes, y ustedes también tienen esa experiencia. Entonces, justamente estas instancias son de conversación, son de plantear ciertas recomendaciones, ciertas nociones básicas, generales sobre lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante. No sé si es que hay alguna otra persona que le gustaría compartir. eh, de todas maneras, compartir su experiencia o su opinión. De todas maneras, les adelanto un poco, mientras si es que alguien se motiva a decir algo más. Les comento la próxima semana, que si no me equivoco es el viernes. em, sí, el viernes. El próximo viernes viene puede ser entretenido para ustedes, yo creo, porque voy a venir con este instrumento y voy a ir con la expectativa de que ustedes lo critiquen. Voy a ir con la expectativa de que no les guste. Entonces, de alguna manera, esa expectativa responde a que
a que me interesa mucho que este tipo de preguntas que ustedes plantean, que tienen en mente, que las podamos dejar reflejadas en este instrumento que vamos a construir conjuntamente. En ese sentido, de cara a la próxima semana, sí hay una tarea sencilla, que es volver a esta pregunta. Volver a esta pregunta sobre si es que tuviéramos que sistematizar mañana, ¿cómo lo harían? ¿Qué harían? ¿Con quiénes conversarían? ¿Qué preguntas harían? Y esto último, de qué preguntas harían, es quizás y a quién, es quizás la tarea para la próxima semana. Acá ya hubo un par de ideas, preguntas sobre qué les gustaría hacer para esta sistematización. La tarea es que de cara a la próxima semana, que voy a llegar con una propuesta, ustedes también lleguen con sus preguntas, con las preguntas que les gustaría hacer. Y esas preguntas veamos si es que las podemos incluir en este instrumento, pero también considerando de que, por supuesto, no podemos hacer todas las preguntas, porque como les mencionaba en esta sesión, no podemos ser tener excesiva cantidad de preguntas, pero también, por supuesto, no todas las preguntas las podemos hacer porque tenemos que definir, y de ahí va a venir un poco la propuesta, de exactamente qué vamos a ir a investigar, que tampoco lo podemos investigar todo. No podemos investigar la experiencia completa. Necesitamos investigar una parte de esa experiencia. Y ahí vamos a ir conversando. Bueno, estas preguntas nos permite ir a responder nuestro objetivo o no. Entonces, de ahí las dejo invitadas a que piensen en preguntas que les gustaría hacer para esta sistematización, a quiénes se la harían y eh, y de paso invitarles a que nos acompañen la próxima semana para que podamos conversar sobre el instrumento y puedan realizar todas sus críticas y malintencionadas y bien intencionadas a lo que les voy a proponer. Así que no sé si es que hay alguna pregunta, alguna opinión adicional. Ahí Sandra Milena, adelante. Matías, perdón, Sandra pregunta en el chat que si en algún momento te vamos a conocer de manera presencial. Ah, mira, nos podemos conocer en espíritu. No tengo idea. Depende de muchas cosas. Eh, Depende del financiamiento, pero por mi parte no me toca decir ni sí ni no. Eh, ¿Esa era la pregunta, Sandra? ¿O era? No es la misma, es Bueno, otra Sandra. Es hola, otra muy Sandra. buena tarde. Mucho gusto, mi nombre es Sandra Milena Correa. Yo hace poquito entré al programa de educación inicial. Yo tengo una experiencia de más de 20 años como docente y lo que les quiero compartir es lo siguiente. Créame que esta experiencia que he tenido de ir a cada vereda de la institución, del corregimiento del municipio donde estoy, ha sido muy enriquecedora, ha sido muy bonita dentro de mi experiencia como docente, ya que he tenido la experiencia de estar con niños de 3, 4 años, donde me siento me siento muy, muy feliz porque le he llevado como no solamente conocimiento a los niños, sino un ambiente agradable, un ambiente donde ellos son felices, porque no solamente es compartir conocimientos, sino llevarles felicidad. Solamente con el hecho en este mes del niño de llevarles unas bombas, de llevarles una espuma, de llevarles un compartir, no se alcanzan a imaginar la alegría que manifiestan esos niños, ¿sí? A mí también me ha tocado desplazarme en caballo, donde he tenido la oportunidad de compartir con niños de la comunidad en Vera, donde he notado que son cosas, que lo que uno les lleva a ellos son cosas novedosas, ¿sí? Cosas que ellos muy pocas veces han tenido. Entonces uno ve los contentos, aparte de que están aprendiendo, aparte de que uno también está aprendiendo de ellos y verlos como con esa alegría de recibirlo a uno, de ver esa satisfacción de lo que han aprendido, ver esas mamás
ver esas mamás contentas porque uno va hasta las viviendas de ellos, comparte una comida, un café, juegan, porque uno se vuelve un niño, ¿sí? Uno se contagia de esa alegría de esos niños al ver que uno les lleva cosas novedosas. Yo tuve la satisfacción de estar con esos niños tiradas en el pie, en el pastal, bailando, brincando con ellos. Eh, algo que noté en la comunidad rural es que los niños de pronto tienen un de crianza de solamente es trabajo, coman, duerman, ayudemos al papá, ¿sí? Entonces, noté de pronto que hay muchos niños que les falta como afecto, ¿ya? Y entonces uno va y con solo sobarle la cabecita, abrazarlos, darle un besito, ellos notan como esa diferencia de familia a esta persona nueva que ha llegado, a esta persona extraña que ha llegado, a tal punto de que uno, son como los animalitos que saben cuando se le acercan a una persona y que reciben ese afecto de esa persona, entonces ellos se le arriman a uno, se la recuestan, le soban la cabeza, le soban la mano, quieren estar como que al ladito de uno todo el tiempo. Entonces ha sido como una experiencia muy bonita, que de verdad que de este programa ha sido lo máximo, ha sido lo mejor, este programa de educación inicial rural para esos niños, y de verdad que es lo que les estoy expresando, me llena el corazón de alegría y no alcanza a imaginar la cara de felicidad que tengo de estar compartiendo. Al principio, obviamente, uno dice, uy, no, a ir a tal parte, son 40 minutos, es una hora. En esos días me llamó la atención una niña solamente de 18 años, embarazadita. Me dijeron, no, profe, no suba a la finca porque la finca es demasiado lejos. Es demasiado lejos. Yo llevo el niño a la escuela, ya tiene un familiar, entonces yo mando el niño. Cuando va llegando esta mamá embarazadita con ese niño, primera vez que lo traía de la vereda a la escuela, de la finca donde ella vive, perdón, de la finca donde ella vive a la escuelita, 2 horas de camino, 2 horas de camino, ella embarazadita y ese niño de 4 añitos caminando, bajando ese filo, solamente para evitar de que yo fuera, porque pues creyó que de pronto yo no iba a estar con la disponibilidad de ir. Y le dije, no, mamá, no se preocupe que yo voy. Pero usted cómo va a ir? No, yo voy caminando así como lo hizo usted. Entonces, lo que estaban comentando ahora, uno se queda aterrado y sorprendido de la manera como ellos viven. Le pregunté, dentro de una de las preguntas que le hice es que, ¿hace cuánto vive en la vereda? No, pues de toda la vida, toda la vida. Y yo bajo aquí a la comunidad, aquí al caserío, lo he hecho contaditas veces, o sea, unas 4 o 5 veces lo he hecho. Y sentí alegría al saber que me le iban a enseñar al niño, que iba a haber una profesora solamente para mi niño. Y entonces, pues, algo de admiración, ¿no? Porque una niña tan joven, embarazadita y pegase esa caminada desde tan lejos a traer el niño para que estuviera una jornada con él, entonces fue algo que me sorprendió muchísimo. De verdad, estoy muy contenta en el programa y quiero seguir aportando mucho, mucho de lo que yo sé. Sí, entonces, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Estamos un poco en la hora, pero veo una mano levantada. Mm, Adelante. Si es que no sé si es que se habrá quedado arriba, ¿no? No, Adelante. es la de Sandra. Disculpa, seré breve, se me olvidó ahora rato. Para el proceso que viene, en cuanto a la sistematización, ¿se va a hacer con la totalidad de las familias o realizaremos una selección de algunas que cumplan unos requisitos específicos para esa sistematización? Gracias. Sí, perfecto. Probablemente va a ser una selección. De todas maneras, les puedo contar un poco con más detalle en las próximas semanas. Por ahora, ya vamos cerrando. Ya agradezco mucho por la asistencia. Por ahora, como les comentaba, la próxima semana vamos a ver el instrumento y ahí vamos a ya ir definiendo de ahí en adelante exactamente cómo vamos a llevar adelante esta sistematización con ciertos criterios, nos vamos a enfocar en ciertas cosas, vamos a quizá a conversar con cierto tipo de actores para poder acotar, porque digamos, el trabajo de una sistematización puede ser infinito, pero no es infinito
porque vamos a delimitar exactamente qué es lo que vamos a ir, qué es lo que vamos a ir a investigar. Entonces, eso todavía está un poco en definiciones. Así que, bueno, vamos cerrando. Le agradezco mucho la asistencia. Ahí veo que Esperanza tiene el micrófono abierto, No, probablemente para para... agradecerle, Matías, agradecerle a mi compañera Andrea Serna, que ha estado aquí con nosotros todo el rato, a las maestras por responder a nuestro llamado. Hoy vinieron menos que la vez pasada, vamos a ver qué sucedió. Muchísimas gracias a todos y a usted, Matías, de verdad, agradecimientos enormes, enormes por todo este trabajo. Y nos Muchas vemos de aquí a gracias. 8 días a las 3 de la tarde. Muchas Muchas gracias. gracias, muy enriquecedor todo el tema y la reunión. Muchísimas gracias. Muy bien. Y descansen. Mañana entiendo que es feriado. Descansen y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana y agradezco a todos y a todas por haber asistido. Fuimos más de 50 en algún momento, así que muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias. chao. Feliz noche.